Beren Saat, la actriz turca que durante años encarnó en la pantalla los sueños, las pasiones y las tragedias de millones de espectadores. Nunca imaginó que la historia más dolorosa de su vida no se escribiría en un guión televisivo, sino en las páginas íntimas de su existencia. Durante mucho tiempo, había creído en la fuerza de un matrimonio cimentado en la complicidad y en la confianza. Al lado de Kenan Doğulu, su esposo y también figura pública reconocida, construyó un relato que para el público parecía idílico. Una pareja de artistas exitosos, admirados y envidiados, símbolo de glamour y estabilidad en el convulso mundo del espectáculo turco. Sin embargo, como suele suceder en los cuentos de hadas modernos, lo que brillaba bajo los reflectores escondía sombras profundas. El final trágico de esta historia comenzó de la forma más inesperada, con una sospecha que se transformó en certeza. Beren, la mujer que había interpretado personajes que sufrían traiciones y engaños en la ficción, se convirtió en protagonista involuntaria de un drama real, en el que el traidor no era un villano de telenovela, sino el hombre al que ella había entregado su corazón. El preludio de la sospecha. Todo empezó con pequeños detalles que, a simple vista, podían pasar desapercibidos. Kenan, antes atento y cercano, comenzó a mostrar actitudes evasivas. Las cenas románticas se transformaron en compromisos pospuestos. Las llamadas que antes eran cálidas se volvieron frías y rutinarias. Los viajes de trabajo se multiplicaron y con ellos las excusas para no estar en casa. Beren, habituada a los ritmos irregulares de la vida artística, intentó justificar aquellas ausencias con argumentos racionales. Son los compromisos del medio, se decía, recordando que tanto ella como él vivían de una industria donde las apariencias eran, muchas veces, más importantes que la realidad. No obstante, el instinto rara vez se equivoca. Y en el fondo de su ser, algo le decía que esa distancia no era producto de la agenda laboral, sino de una grieta más profunda que se abría en su relación. Fue entonces cuando empezó a notar señales más evidentes. Mensajes que llegaban a horas extrañas, llamadas que Kenan contestaba en voz baja, cambios repentinos de humor después de revisar su teléfono. Beren, que siempre había defendido la libertad individual dentro de la pareja, comenzó a sentirse una intrusa en su propia casa, como si entre ella y su esposo se hubiera levantado un muro invisible. La revelación desgarradora. El punto de quiebre llegó una noche, cuando Beren, incapaz de conciliar el sueño, se levantó para beber un vaso de agua. En la penumbra del salón, vio el celular de Kenan encendido, vibrando con insistencia. La curiosidad, mezclada con un presentimiento incontrolable, la llevó a tomar el dispositivo. Lo que encontró allí destrozó el frágil equilibrio que aún intentaba mantener. Eran mensajes de tono íntimo, cargados de complicidad y pasión, dirigidos a otra mujer. Palabras que alguna vez le habían pertenecido a ella ahora eran escritas para alguien más. Frases como, te extraño, no puedo dejar de pensar en ti, y lo que vivimos es nuestro secreto. Perforaron su corazón con la fuerza de una daga. En ese instante, el mundo de Beren se derrumbó. No era solo la traición física lo que la devastaba, sino la certeza de que la confianza, ese pilar invisible que sostenía su matrimonio, había sido quebrada en 1000 pedazos. La actriz, que tantas veces había llorado en escena, descubría ahora que la vida real podía superar con creces cualquier guión de tragedia, entre la rabia y el dolor. El descubrimiento no vino acompañado de gritos ni escenas dramáticas, al menos en ese momento. Beren, paralizada por la incredulidad, guardó silencio. Se sentó en el sofá con el celular en la mano, leyendo una y otra vez aquellas palabras que parecían irreales. Sentía cómo su corazón se partía en pedazos, pero también cómo dentro de ella comenzaba a encenderse una rabia silenciosa, profunda, contra el hombre que había jurado amarla. La mente de Beren viajaba a los recuerdos de los primeros años con Kenan. Las declaraciones de amor públicas, las canciones que él le había dedicado, los viajes románticos que compartieron. Todo aquello ahora parecía una farsa cruel. ¿Cuándo había comenzado la mentira?
¿En qué momento el amor había cedido su lugar a la traición? El dilema era desgarrador. Enfrentarlo de inmediato o callar para entender hasta dónde llegaba aquella relación clandestina. El peso de la fama. La situación se volvía aún más insoportable debido al escrutinio público. Beren Saat no era una mujer anónima que podía llorar en silencio y sanar en la intimidad. Cada paso de su vida era observado, fotografiado, analizado por medios y seguidores. Cualquier gesto podía convertirse en titular. Cualquier lágrima podía ser interpretada como un signo de crisis. Ese peso hacía aún más doloroso su calvario. Porque mientras su corazón se desangraba, debía seguir sonriendo ante las cámaras, asistiendo a eventos, interpretando papeles que exigían fortaleza. El contraste entre la imagen pública y la realidad privada era brutal. Beren se sentía atrapada en un laberinto sin salida, donde la única verdad era su dolor, una herida que crece. Durante semanas, Beren intentó sostener la apariencia de normalidad. Guardó su secreto, pero en su interior la herida se hacía cada vez más grande. Cada vez que Kenan se acercaba, ella lo miraba con una mezcla de amor perdido y resentimiento. Cada palabra que él pronunciaba parecía teñida de falsedad. Al mismo tiempo, comenzó a observar con más detalle las señales de aquel engaño. Confirmó sus sospechas al notar cambios en la manera en que Kenan se arreglaba antes de salir, el cuidado excesivo en su apariencia, los perfumes distintos que llevaba al regresar a casa. Todo apuntaba a una verdad irrefutable. La infidelidad no era un desliz pasajero, sino una relación paralela. El silencio como condena. Lo más doloroso para Beren no era solo la traición, sino la soledad que la acompañaba. No podía confiar su secreto ni siquiera a sus amigos más cercanos, temerosa de que la noticia llegara a los medios. Vivía en un estado de vigilancia constante, prisionera de su propio dolor. Las noches se volvieron eternas, los días pesados. La actriz que había conquistado a millones con su talento y su belleza, ahora era una mujer rota, atrapada entre la necesidad de saber toda la verdad y el miedo a enfrentarla. Una vida que parece ficción. Paradójicamente, la historia que vivía tenía ecos de las tramas que ella misma había interpretado en la televisión. Beren, que había dado vida a mujeres que luchaban contra la traición, ahora era víctima de un destino cruelmente similar. Pero lo que en la pantalla podía resolverse en un giro de guión, en la vida real se convertía en un sufrimiento sin fin. El final trágico de esta historia apenas comenzaba a escribirse, porque la traición no solo destruye la confianza, también desgarra la identidad, la autoestima, la fe en el amor. Beren lo estaba aprendiendo en carne propia, y cada día que pasaba, la herida se profundizaba un poco más. La noche en que Beren Saat decidió enfrentar la verdad marcó un antes y un después en su vida. Hasta ese momento había guardado silencio, observando cómo las piezas del rompecabezas de la traición se unían con una precisión dolorosa. Cada mirada esquiva de Kenan, cada mensaje recibido a escondidas, cada perfume ajeno en su ropa confirmaban lo que su corazón ya sabía. Pero una cosa es sospechar, y otra muy distinta es mirar a los ojos a la persona que amas y exigirle la verdad que tanto te destruye. La decisión de hablar. Beren pasó días enteros ensayando mentalmente las palabras que iba a pronunciar. Su mente de actriz, habituada a guiones memorables, intentaba construir el diálogo perfecto, directo, sin rodeos, cargado de la fuerza necesaria para desnudar una mentira. Pero cuando se trataba de su propia vida, la improvisación era inevitable. Una noche, mientras la casa estaba en silencio, esperó a que Kenan regresara de un supuesto ensayo nocturno. Lo vio entrar, sonriente, con ese aire de despreocupación que en otro tiempo la había enamorado. Esa misma sonrisa ahora la llenaba de rabia. ¿Cómo podía mostrarse tan sereno mientras a escondidas alimentaba otra relación? Con el corazón latiendo como un tambor, Beren lo detuvo en el salón. «Kenan», dijo con voz firme, aunque sus manos temblaban. «Tenemos que hablar». Él la miró sorprendido, tal vez porque no estaba acostumbrado a esa frialdad en su tono. Se quitó la chaqueta lentamente, como si intentara ganar tiempo.
Claro, amor. ¿Qué pasa? Entonces Beren, sin más rodeos, puso sobre la mesa el teléfono con la pantalla encendida. Eran los mensajes que había descubierto días antes. El instante de la verdad. El silencio que siguió fue insoportable. Kenan se quedó inmóvil, con el rostro petrificado. El brillo de la pantalla iluminaba las pruebas irrefutables de su traición. ¿Qué significa esto?, preguntó ella, con la voz quebrada. Kenan buscó palabras, pero todas parecían inútiles. Intentó esbozar una sonrisa nerviosa, un gesto de incredulidad, como si pudiera minimizar lo evidente. Beren, no es lo que parece, balbuceó. Pero aquella excusa, tan gastada en miles de historias de infidelidad, sonó como un insulto. Beren, con lágrimas en los ojos, lo interrumpió. No me mientas más, no después de todo lo que hemos construido. ¿Cómo pudiste? La actriz, que tantas veces había interpretado escenas de dolor, ahora lloraba de verdad. Cada lágrima era un grito ahogado, cada sollozo una prueba de que el amor que una vez los unió estaba muriendo. Entre excusas y confesiones, Kenan, acorralado, empezó a justificar lo injustificable. Habló de crisis personales, de presiones laborales, de vacíos emocionales. Dijo que aquella relación paralela no significaba nada, que era solo un error, un escape. Pero para Beren, esas palabras eran dagas, porque si algo había aprendido en su carrera, era que detrás de cada no significa nada, se escondía un universo de significados. La traición no era un accidente, sino una decisión repetida en silencio, una elección que había roto la promesa de lealtad. ¿Te das cuenta de lo que has hecho?, insistió ella. No solo me has engañado a mí, sino también a todos los que creían en nosotros. Has destruido nuestra historia. Kenan guardó silencio. Y en ese silencio, Beren entendió que no había marcha atrás. El dolor de una mujer pública. Lo que agravaba aún más la situación era la condición de figuras públicas que ambos compartían. En un matrimonio anónimo, la traición duele en privado. Pero en el caso de Beren, la noticia de una separación, y peor aún de una infidelidad, podía convertirse en el escándalo del año. Ella lo sabía. Mientras gritaba, mientras reclamaba justicia en su propio hogar, sentía el peso de los flashes que aún no habían llegado, de los titulares que seguramente aparecerían si la verdad salía a la luz. Era como vivir un drama con dos escenarios. El íntimo, donde se desangraba el alma, y el mediático, donde todo sería reducido a un espectáculo. La tormenta mediática. Y como era de esperar, la tormenta no tardó en desatarse. Aunque Beren había intentado mantener la discreción, el mundo del espectáculo en Turquía es un hervidero de rumores. Bastó con que algunos allegados notaran la tensión entre ellos en un evento público para que los medios comenzaran a especular. ¿Crisis en el matrimonio de Beren Saat y Kenan Doğulu? Titulaban en los portales de noticias. Las redes sociales, implacables, amplificaron el eco. Fans desconsolados, detractores oportunistas, periodistas en busca de primicias. Todos opinaban, todos querían saber. Para Beren, cada comentario era una nueva puñalada. Ya no bastaba con enfrentar a su esposo. Ahora debía lidiar con la mirada inquisitiva de todo un país. La soledad en medio del ruido. En medio del ruido mediático, Beren se encerró en sí misma. Evitaba apariciones públicas, cancelaba entrevistas, rechazaba papeles. La mujer que había sido símbolo de fortaleza ahora se mostraba vulnerable, frágil. En las noches, el silencio de su casa era ensordecedor. Recordaba las risas compartidas, los planes de futuro, y se preguntaba cómo todo había terminado así. La traición no solo había roto su matrimonio, había destrozado su identidad como mujer, como esposa, como artista. La caída del ídolo. Para sus seguidores, verla en ese estado fue un golpe brutal. Acostumbrados a admirarla en papeles donde salía victoriosa, ahora eran testigos de su derrota más dolorosa. Muchos la defendieron, otros la criticaron, algunos incluso llegaron a culparla, como si la responsabilidad de la infidelidad pudiera recaer en la víctima. Pero lo cierto es que Beren estaba viviendo un proceso de duelo.
Duelo por el amor perdido, por la confianza rota, por la imagen pública que se desmoronaba. La herida expuesta. La confrontación con Kenan no había traído paz, sino más preguntas. ¿Qué hacer con un matrimonio construido sobre ruinas? ¿Perdonar o romper? ¿Proteger la intimidad o permitir que el escándalo siguiera creciendo? Beren sabía que cualquiera de las decisiones tendría consecuencias devastadoras. Si perdonaba, corría el riesgo de vivir bajo la sombra de la desconfianza. Si se separaba, se enfrentaba a un proceso mediático doloroso, con todo un país opinando sobre su vida privada. La actriz, que tantas veces había interpretado a heroínas valientes, ahora se encontraba paralizada por el miedo. No al qué dirán, sino a la certeza de que nunca volvería a ser la misma. Después de la confrontación con Kenan, la vida de Beren Saat entró en una espiral de dolor de la que ya no hubo retorno. Lo que comenzó como una sospecha se había convertido en certeza, y lo que alguna vez fue un matrimonio sólido se transformó en un campo de ruinas. Nada quedaba del brillo inicial, de la ilusión compartida. Lo único que permanecía era la herida, abierta y sangrante, que cada día se hacía más profunda. La ruptura definitiva. Durante semanas, la actriz intentó sostener lo insostenible. Había momentos en que, en el silencio de la noche, pensaba en perdonar, en aferrarse a la idea de que tal vez la traición había sido un error pasajero. Pero al mirar a los ojos de Kenan, veía la sombra de la mentira, la marca imborrable de una elección consciente. Finalmente, un amanecer frío, tomó la decisión que había estado postergando. Poner fin al matrimonio. «No puedo más», le dijo con la voz apagada, pero con una firmeza que no dejaba espacio a dudas. «Nuestra historia terminó el día que decidiste compartir tu amor con otra persona». Kenan intentó convencerla, implorar un perdón que ya no era posible. Pero Beren, cansada de lágrimas, entendió que el verdadero amor no podía construirse sobre los restos de la traición. El eco en los medios. La noticia de la separación explotó como una bomba en los tabloides. Portadas de revistas, noticieros, programas de entretenimiento. Todos hablaban del final del matrimonio más admirado de Turquía. Traición, lágrimas y ruptura. El drama de Beren Saat y Kenan Doğulu, decían los titulares. Los paparazzi la seguían a cada paso, intentando capturar una imagen de su dolor. Algunos medios especulaban sobre quién era la otra mujer. Otros analizaban las posibles razones del engaño. Para Beren, cada noticia era como revivir la traición. No solo debía soportar el dolor íntimo de un corazón roto, sino también la humillación pública de ver su tragedia convertida en espectáculo. La caída en la oscuridad. La actriz, que había sido símbolo de fuerza y glamour, empezó a desaparecer de la escena pública. Canceló proyectos, rechazó entrevistas, se encerró en su casa durante semanas. Su sonrisa, antes radiante, se apagó. Sus ojos, que habían conquistado a millones, ahora reflejaban un abismo de tristeza. Los amigos más cercanos intentaban apoyarla, pero ella prefería el silencio. El amor perdido se había convertido en una sombra que la perseguía día y noche. El duelo de una mujer rota. El proceso de duelo fue brutal. Beren pasó por todas las etapas. La negación, la rabia, la tristeza, la aceptación amarga. Cada canción romántica le recordaba lo que había perdido. Cada rincón de la casa evocaba recuerdos de un amor que ya no existía. Lo más doloroso no era la ausencia de Kenan, sino la ausencia de sí misma. La traición había destrozado su confianza, su autoestima, su fe en el amor. Se miraba al espejo y ya no reconocía a la mujer que alguna vez fue. Fuerte, radiante, segura. El intento de resurgir. A pesar de todo, Beren intentó reconstruirse. Volvió al trabajo, aceptó proyectos con la esperanza de encontrar en la actuación un refugio. Pero incluso en los sets de grabación, el dolor la acompañaba. Cada escena romántica era un recordatorio de lo que ya no tenía. Cada guión de amor parecía una burla cruel. Los fans, al verla en pantalla, percibían la tristeza detrás de sus interpretaciones. Ya no actúa, vive el dolor de verdad. Comentaban en las redes. La soledad como condena. Con el tiempo,
La soledad se convirtió en su única compañera. Las noches eran eternas, marcadas por recuerdos y lágrimas. Intentó rodearse de amigos, pero siempre terminaba volviendo al vacío de su casa, donde los ecos de un amor traicionado resonaban como fantasmas. Beren había sido, durante años, la heroína de millones de espectadores. Ahora era una mujer rota que se debatía entre seguir adelante o rendirse a la oscuridad. El final inesperado. La tragedia alcanzó su punto culminante cuando, agotada por la presión mediática, por el dolor y por la soledad, Beren tomó una decisión radical: desaparecer del mundo público. No fue un suicidio físico, sino una muerte simbólica. La actriz que todos conocían dejó de existir. Se alejó de la televisión, del cine, de las alfombras rojas. Se retiró en silencio, dejando tras de sí un vacío enorme en la industria del espectáculo turco. Para sus seguidores, fue como perder a un ser querido. Los titulares anunciaban: el final trágico de Beren Saat, la estrella que se apagó por amor, el legado de su dolor. Aunque ya no estaba presente en los escenarios, su historia se convirtió en una advertencia, en un símbolo de lo que significa el precio de la traición. Millones de mujeres se vieron reflejadas en ella, en su fuerza, en su vulnerabilidad, en su caída. El legado de Beren no fue solo su carrera artística, sino también la valentía de mostrar que incluso los ídolos pueden quebrarse, que incluso las estrellas más brillantes pueden apagarse por dentro cuando el amor se transforma en traición. El final trágico de Beren Saat no fue un accidente ni un simple rumor. Fue la consecuencia de una herida que nunca cicatrizó, una historia que comenzó como un cuento de hadas y terminó como una tragedia griega, con lágrimas, soledad y silencio. Beren, la actriz que conquistó al mundo, se convirtió en la protagonista de su propio drama. Un drama que ningún guionista habría escrito, pero que la vida se encargó de imponerle.